Hoy en Voces tenemos con nosotros a Mónica González Álvarez, autora de Noche y niebla en los campos nazis, un ensayo de la editorial Espasa sobre las vidas de 11 mujeres españolas deportadas a Ravensbrück, uno de los infiernos, junto con Mauthausen, Auschwitz y Bergen-Belsen, en los que se despojaba a quienes franqueaban sus puertas de su humanidad. El título de este libro hace referencia a uno de los estatus más temidos en Nacht-und-Nebel, las Noche y niebla, que además de estar privadas de libertad y vivir en condiciones infrahumanas, no podían comunicarse con las demás presas y, en definitiva, estaban condenadas a desaparecer. La autora nos habla de las 11 mujeres que rescata de la historia de la siguiente manera. En este libro hay dos tipos de supervivientes: aquellas que elevaron la voz, que dijeron basta, que dijeron esto es lo que ha ocurrido, no se puede negar. Y luego, por otra parte, están esas mujeres que, por el trauma, la depresión que cogieron durante los campos y después, la tristeza inmensa y todo ese horror que las fue carcomiendo el corazón y el alma, fueron incapaces de hablar. Con la voz quebrada mientras pronuncia estas palabras, Mónica es la voz de esas 11 mujeres a las que ha hecho un homenaje en su libro. Un libro con alma que, desde el respeto y el cariño, nos acerca a esas 11 vidas heroicas. He de decir que al acabar la entrevista se me cayeron las lágrimas. Llorar es una de las reacciones que los humanos que no toleramos el mal podemos tener ante la barbarie, junto a la incomprensión más absoluta y rotunda y el gran desasosiego que provoca el horror. ¿Cómo es posible no llorar conociendo sus historias y todo lo que les ocurrió, no solo a ellas, sino a millones de personas, a millones de seres humanos? ¿Cómo es posible no desear que jamás nunca nadie deba pasar por algo así? Las voces se quiebran ante la incomprensión del mal, un mal que parece inherente a nuestra especie, pero que quizá, gracias al rechazo que nos produce a la mayoría de las personas y gracias a no mirar hacia otro lado, algún día se acabe. Esa es la esperanza por la que debemos luchar activamente, como lo hace Mónica González Álvarez, que es escritora y periodista, pero sobre todo combatiente. Como sabéis, podéis escuchar la entrevista en YouTube, en iVoox, en Google Podcast y en otras plataformas de podcast, como también en bitácora.club. Os dejo con la entrevista. Muchísimas gracias, como siempre, por escucharnos. Estamos hoy en Voces con una mujer que ha dado voz a 11 mujeres. 11 mujeres con vidas heroicas, como vamos a ver a continuación. Lo ha hecho a través de su último libro, de la mano de la editorial Espasa, es Noche y niebla en los campos nazis, y le damos la bienvenida a Mónica González Álvarez. Gracias, Lorena. Mónica, tienes otros dos libros enfocados a la temática del Holocausto. Uno de ellos, publicado en 2012, el primero, Guardianas nazis, el lado femenino del mal, y en 2018 publicas Amor y horror nazi, historias reales de los campos de concentración. Cuando Lola Cruz, tu editora, te contactó y te propuso hacer un libro sobre españolas deportadas en los campos de concentración nazi, ¿te propusiste en algún momento declinarlo por el coste emocional que podía suponer para ti tras estos dos libros que ya tenías publicados? Sinceramente sí. Sí, hay que ser sinceros y Lola lo sabe. Porque tú piensa que al final es verdad el coste emocional que lleva investigar, empaparte de testimonios, leer libros, documentarte con diferentes asociaciones, organizaciones, instituciones y demás, es muy fuerte, es muy grande. Y yo con Guardianas nazis, el primer libro, yo acabé muy derrotada psicológicamente, porque era un libro muy duro, es un libro muy duro. Llevamos ya 10 ediciones desde entonces, a la gente le ha gustado mucho, precisamente porque es una parte escondida de la historia de las mujeres que también fueron asesinas en los campos de concentración, no solamente los hombres. Y como acabé tan devastada, me quise olvidar un poco de esa temática. Pero es verdad que una buena amiga mía me dijo, igual allí también hubo amor. Esto hablamos de 2012 y me cuenta esto
durante el proyecto, durante la investigación de ese libro. Y yo dije, venga, anda, no puede ser posible. Entonces esta amiga, tiempo después, me lo vuelve a recordar. Yo me dedico al periodismo de sucesos en La Vanguardia, también temas duros y cruentos diariamente. Y entonces, cuando llega Amor y Error Nazi, llega precisamente por esa conversación, con esa gran amiga, y porque quería de alguna manera quitarme la espinita de la maldad. Es decir, contar al final la parte bonita, entre comillas lo de bonita, sino sacar la parte positiva, que también, además del horror, hubo amor, hubo sentimientos. Volví a quedar devastada, se me rompió el corazón porque es un libro también duro, pero también entrañable. Y cuando llega Lola y me dice, Mónica, es que en Guardianas había alguna mujer española, ¿por qué no recuperas e investigas y demás, ¿no? Y bueno, claro, es Espasa y es una gran editorial. Yo trabajo ya para La Planeta, pero era subir un escalafón en mi carrera profesional y de primeras, claro, agradecida por pensar en mí. Pero claro, a la vez me lo planteé porque estoy preparada otra vez para afrontarlo emocionalmente. Es verdad que lo pensé un par de semanas, Le dije a Lola, déjame un par de semanas que lo respire. Y luego también, como tengo un sentido amplio de la responsabilidad, en el sentido de, al final, hablar de aquello que nadie habla, de contar aquello que nadie cuenta, de sacar la verdad de aquello que se ha silenciado, pensé, yo le debo a esas mujeres elevar la voz por ellas ya que están muertas y elevar la voz por aquellos que lucharon por la libertad. Entonces me lo tomé también como una responsabilidad y decidí hacerlo, aunque también es verdad que me ha costado sangre, sudor y lágrimas en ese sentido durante este proyecto. Has tenido que seguir investigando y finalizar el proyecto en un momento muy complicado de nuestras vidas. Cuando llegó el COVID a nuestras vidas, afloraron en ti aún con más intensidad esos sentimientos que tenías ahí de tus anteriores libros y de toda esta nueva investigación, el estar encerrado, todo esto que sobrevenía, todo este vuelco, ¿no? Psicológico en nuestras vidas. Sí, porque fíjate, yo fui a Ravensbrück, al campo de Ravensbrück, que es uno de los campos principales de los que hablo en el libro y donde estuvieron estas mujeres españolas, en enero de 2020, a finales de enero de 2020, antes de que la pandemia nos asolase, en realidad, ¿no? Y ahí ya me tocó muchísimo. Era la primera vez que yo pisaba un campo de concentración porque no me atreví nunca en hacerlo, porque evidentemente el coste emocional y me daba miedo, ¿no? Enfrentarme a eso. Hay que ser valiente para ir también, te digo, no es que yo lo sea mucho, pero en ese sentido dije, bueno, tengo que ir. Y tengo que ir sobre todo para saber cómo vivían aquellas mujeres, qué había alrededor. Y cuando de repente, al mes y medio de aquella visita, llega la pandemia, madre mía, yo me hundí en ese sentido. Primero estar en casa sola, porque mi familia está fuera, mi pareja no vivía conmigo en aquel momento. Es decir, era un cúmulo de cosas que yo no lo supe afrontar y no pude hacer nada. O sea, siempre había empezado a investigar, pero yo en ese momento, esos 3 meses que estuvimos encerrados, no pude psicológicamente, porque es verdad, pensaba, esas mujeres en un campo de concentración encerradas, desnutridas, entonces leer todo aquello, ver todo aquello, me hundía más psicológicamente, ¿no? Y también es verdad que no nos podemos quejar, porque somos afortunados. Yo tenía un techo donde cobijarme, alimento diario, es decir, lo único que no podía era salir a la calle, pero narices, es que esas mujeres lo que no podían era vivir bien, y yo me estaba quejando, ¿no? Entonces no pude y decidí que cuando estuviese preparada, entonces al finalizar ya el encierro, ya a finales de mayo, empecé a planificar viajes, porque es verdad que este libro se basa no solamente en lo que yo me he documentado a nivel histórico, ¿no? Es un libro donde también, aparte de ser un ensayo periodístico, es un libro donde hay emoción, gracias a los testimonios orales de sus descendientes. He hablado con los hijos, los nietos, los sobrinos, algunos amigos. Y esos testimonios han sido claves en esta historia y le aportan esa dosis emocional, anécdotas, cosas incluso divertidas. La gente se va a reír, me lo dicen, jolín, me estoy riendo. Digo, bueno, es que dentro de todo el horror también puede haber momento para risas, ¿no? Y entonces, con todo eso, empecé a planificar viajes a París, que hay algunos allí, a Vigo, a Valencia, a Barcelona, a Lleida. Fue imposible con la pandemia, era imposible porque claro, nos teníamos todos que cuidar y aún así nos seguimos cuidando, ojo, y tuve que cancelar los viajes y empezar a hacer las entrevistas por videollamada. Que nos hemos acostumbrado a hacer videollamada, yo la hice con el anterior libro, con Amor y Error Nazi, porque vivían en el extranjero y es un medio también cercano, depende de cómo lo plantees. Ellos me abrieron el corazón, lloramos, reímos y yo les agradezco
llevado en el alma esa generosidad para conmigo, para con este proyecto, para con este libro y sobre todo para permitirme darles este pequeño homenaje, que para mí yo creo que es un homenaje a esas mujeres. Hay 11, son miles de mujeres que estuvieron en los campos de concentración, pero es un homenaje a aquellas personas, hombres y mujeres, que lucharon por la libertad, por la democracia, por la justicia, por la tolerancia, la igualdad, el feminismo, esos valores que tenemos en este momento en nuestra mano, en el siglo XXI, pero que ya hace un siglo la gente también estaba luchando. Toda esa emoción de la que hablas, en el contacto con los familiares y lo que te han transmitido, lo transcribes muy bien en el libro, te va acompañando. Yo hasta he soñado con ella. Sí, haces algo muy bonito que es dignificarlas. Aunque ellas no perdieron su dignidad, porque son mujeres admirables, en cada historia tiene su parte heroica, ¿no? Como hemos dicho al principio. Esa manera que tienes tú de contar su historia con ese respeto, hablando de lo que hay que hablar, de ese horror, porque es que no encuentro palabras, francamente no hay palabras para describirlo. Haces que no pueda el mal, acaban con la luz y de la misma manera que ellas llegaron a transmitir a sus familias, a las asociaciones, en todos esos lugares en los que estuvieron, alimentando el bien, la lucha, que siempre es positiva y siempre vale la pena a pesar del precio que se tenga que pagar. Lo que se aprende es eso, que hay que luchar, que hay que hablar aunque cueste, ¿verdad? Sí, es verdad que en este libro hay como dos tipos de supervivientes. Aquellas que elevaron la voz, que dijeron basta, que dijeron esto es lo que ha ocurrido, no se puede negar el holocausto, no se puede negar las cámaras de gas, el crematorio, los millones de asesinatos que ha habido en esos recintos carcelarios. Hay que hablar con los jóvenes, que las nuevas generaciones no sucumban a mensajes de odio y de intolerancia. Eso es una parte del libro, con mensajes esperanzadores, no llenos de odio, ojo, todo lo contrario. Yo hablaba con sus hijos y sus nietos y me decían, no, si mi madre o mi abuela o mi tía nunca nos dijo hay que odiar, todo lo contrario. Pero es verdad que hay que señalar al enemigo, y el enemigo era el nazismo en ese momento y luego también el franquismo, porque ellas estuvieron en la Guerra Civil Española. Y luego por otra parte están esas mujeres donde por el trauma, la depresión que cogieron durante los campos y después, la tristeza inmensa y todo ese horror que las fue carcomiendo el corazón y el alma, fueron incapaces de hablar. Si veas, es que se me quiebra hasta la voz al contarlo, porque al final me he metido tanto en estas historias que son parte de mí, en definitiva, ¿no? Y esas mujeres no pudieron hablar porque no tenían los recursos psicológicos para poderlo hacer, o porque no querían, cosa que es muy respetable y muy loable. Y el problema es que, claro, esos testimonios se han quedado en agua de borrajas. Sus hijos, la verdad que se arrepienten incluso de no haber preguntado mucho más. Hay un caso como es el de Olvido, cuyos hijos incluso pensaron que su madre se le iba un poco la cabeza cuando empezó a contar, ya muy de mayor, que había estado en un campo de concentración, y sus hijos dijeron, pero anda, mamá, por favor, que te lo estás inventando. Nada más lejos de la realidad. Y a día de hoy, cuando hablé con su hija, una de sus hijas, Eloína, lloraba, ¿no?, conmigo, porque me decía, Mónica, si es que me arrepiento tanto de no haberle creído, de decirle, mamá, pero cuéntame, ¿no? Entonces, pobrecitos, a mí me da pena, porque tienen una tristeza interior esos tres hijos que es impresionante, ¿no? Y eso también se transmite en el libro, ese pesar a veces no escuchamos a las madres. Yo desde mi madre le digo, mamá, por favor, qué pesada eres. Y mira que tengo 42 años, ¿eh? Y es como, bueno, que las madres nos aconsejan, ¿eh? Y que cuando yo vaya a ser madre próximamente, pues también aconsejaré a mis hijos y seremos muy pesadas. Y a veces los hijos no nos damos cuenta que las madres necesitan hablar. Y llega un momento en sus vidas, y sobre todo esas vidas en esas generaciones, que tienen mucha miga, mucho interior que contar. Y a mí me da mucha pena. Pero es verdad que el mensaje que hay que trasladar es esperanzador. Tú lo decías, Lorena, luchar. Decía Lise London que un resistente se forma cuando dice no ante aquello en lo que no cree, ante aquello que va en contra de sus principios y de la dignidad humana. Yo soy una resistente y espero que la gente lo sea, porque hay que luchar por los derechos humanos, no hay otra. En uno de los testimonios, de las historias, cuentas cómo llegaron a hacer como sistema de presión, con las pocas herramientas de presión que podían disponer en un campo de concentración, una huelga de hambre, porque lo que les daban en el turno de noche era aún más infecto. Miserable, sí, madre mía. Bueno, es que francamente pierdo la capacidad de describirlo, porque es tan asqueroso, horroroso. era asqueroso lo que les daban de comer.
en realidad. Entonces, imagínate, si les daban una especie de una sopa aguachenta con nabos podridos e incluso algo de carne, en fin, tampoco vamos a escribir porque tampoco quiero que los oyentes se escandalicen, ¿no? Y a veces he leído es mejor que escuchado. Pero es verdad que esas mujeres decidieron no comer. O sea, no estaban comiendo prácticamente, porque dime tú a mí con eso que les daban, un mendrugo de pan pequeñito, duro, y poco más, y ya está, durante todos los días. Y dijeron, no, por la noche, aún así, les daban comida aún más podrida de la que comían durante el día, y dijeron no. Entonces fue una manera de sabotear, porque estas mujeres trabajaban en las fábricas del Tercer Reich haciendo armamento para los alemanes, sobre todo para el tema de la aviación, ¿no? Entonces, claro, ellas pensaban inteligentemente, si yo saboteo esa cadena de armamento, esos obuses que estamos haciendo, esos quitando tornillos, escupiendo dentro de un percutor para que haya algo que no pueda cerrar, voy a salvar vidas de los míos. Eso es una manera muy inteligente. Entonces no podían luchar con los puños, con un arma, pero podían luchar negándose a trabajar, ralentizando el trabajo, es decir, en vez de hacer 100 hacían 2, y claro, eso era imposible, y sobre todo también, eso como digo, saboteando y también cruzándose de brazos a unas expensas de ser apalizadas, que les pegaban unas palizas a las pobrecitas, unas torturas impresionantes, y a riesgo también de ser asesinadas o llevadas directamente a las cámaras de gas. Hay algo que aumenta el horror, es todas esas empresas también que se beneficiaron y que se enriquecieron a través de ese trabajo esclavo de todas estas personas, sí. Que decían, bueno, que les pagaban un sueldo que luego se lo quedaban sus torturadores. Claro, encima las querían pagar cuando eran esclavas, no eran una trabajadora, eran presas. Eran presas políticas, ellas se negaban, yo soy una presa política y esto es algo inhumano lo que estáis haciendo con nosotras, esto va en contra de los derechos humanos. Ellas decían, y los nazis evidentemente decían que eran unos animales, es lo que ellos les respondían. Empresas como por ejemplo Siemens, ahora que tenemos un montón de electrodomésticos, aparatos y demás, en su momento apoyó al Tercer Reich poniendo fábricas para que fabricasen toda clase de armamento. Es verdad que no todos los alemanes eran nazis, mucha gente tuvo que tragar a riesgo de morir también, y muchos nazis no fueron tan asesinos. Es decir, hay gente que estuvo y hay personajes en la historia que lo demuestran, donde es verdad que sí que pertenecían a las SS, pero luego ayudaron a los prisioneros. De aquella manera, también te digo, yo no les quito, o sea, no quiero restarle nada al asunto, pero es verdad que estas mujeres en las fábricas en algunos momentos, trabajadores de allí, no nazis, trabajadores alemanes, las ayudaban, les daban algo de comer, si venía un SS a pegarle un fustigazo, oye, perdona, es trabajadora mía, tú no te metas, esta es mi fábrica, ¿no? Le llegó a decir el dueño de esa fábrica a un guardia nazi cuando quiso pegar a una de sus trabajadoras, que era una prisionera del campo de concentración. Entonces, al final, hay que diferenciar mucho los asesinos, ¿no?, de aquellos que no lo fueron. Y estas mujeres lo tenían clarísimo, y aquellas que hablaron lo tenían clarísimo y lo han contado muchísimas veces, y algunas de ellas han publicado libros al respecto, diferenciar perfectamente quién mataba y quién no mataba, quién ayudaba y quién no ayudaba. Y es verdad que también en el campo hay prisioneros que se llamaban capos, con K de kilo, que eran personas que tenían beneficios, supuestamente, por parte de los guardias. ¿Y qué pasa? Que muchas veces se convertían en verdugos también ellos. O sea, con tal de sobrevivir, emulaban lo que hacían los nazis. Entonces, ahí también era peligroso. A veces eran más peligrosos los capos o las capos que los propios guardias de las SS. Ya, para acabar, en un mundo que está siendo cada vez más polarizado, tú que eres experta en la Segunda Guerra Mundial, en todo ese caldo de cultivo para que llegase ese horror, ¿con qué frase nos podemos quedar o qué consejo podemos dar a la gente, a la gente que nos esté escuchando para no caer en todo que esto no se vuelva a producir jamás? El mensaje sería educar a nuestros niños, a los niños desde pequeños, en luchar contra el odio y la intolerancia. Si tú lanzas mensajes continuamente contra esos dos lacras de la sociedad, el odio y la intolerancia, el racismo, la homofobia y demás, los niños nunca
nunca se amilanarán contra la opresión, todo lo contrario, ¿no? Entonces hay que dar charlas, hay que educar a los niños en el conocimiento de su historia, de nuestra historia, pero desde que son pequeños, no esperar a que sean mayores, para que cuando sean adolescentes, que es una edad bastante mala para todos, sepan que cuando venga un mensaje de intolerancia, eso no se puede seguir, eso no se puede apoyar, eso no se puede votar, que recordemos que Hitler subió al poder gracias al voto del pueblo, fue democráticamente elegido. Por lo tanto, los chavales tienen que saber que aquellos mensajes de que nos enfrenten, que nos confronten, que nos crispen, eso no se puede permitir en un estado de democracia.